Preocupa a los nicaragüenses la cantidad de accidentes de tránsito y también a las autoridades. Realmente una de las principales causas son el exceso de velocidad, el estado de ebriedad, ese manejo temerario. Muchas veces no estamos conscientes de que está en riesgo nuestra vida y la de las personas que van con nosotros, la de nuestros semejantes. Vamos a hablar de ese tema hoy día, pero con representantes de transporte selectivo de nuestro país. ¿Qué está haciendo este sector para evitar el tema de la inseguridad en los taxis? ¿Qué está haciendo para evitar los accidentes? ¿Cómo están capacitando también a su personal en esta parte que es una parte indispensable para que todos, abonando esfuerzos, no tengamos más tragedias que lamentar en este tipo de situaciones, en los accidentes de tránsito de los cuales vamos a hablar esta mañana, Jimmy? Así es, Jocelyn. Ya nos acompaña Vidal Almendares, quien es representante de la Federación de Cooperativas de Taxi. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento en Agenda, en Acción 10 en la mañana. Bienvenido, don Vidal. Gracias, Jocelyn. Gracias, Jimmy. Preocupante la situación, lo decía hace unos segundos en la introducción al tema. ¿Cómo ustedes están viendo esto? ¿De qué manera están actuando? No solo en el tema de la prevención de accidentes de tránsito, sino en cuanto a la seguridad en el transporte selectivo acá en Managua, en el caso específico de sus agremiados. Bueno, mira, creo que es importante que expliquemos en primer lugar que efectivamente nosotros como federación respondemos a un grupo de cooperativas. Pues, es decir, nosotros no podemos obligar a, por ejemplo, los taxistas individuales, que en Managua hay como aproximadamente unos 5.000 individuales, ni tampoco podemos obligar a las otras cooperativas que no están integradas en nuestra federación. Hay que también hacer énfasis en que en Nicaragua existen 3 federaciones de taxi, ¿verdad? Pero nosotros respondemos por el grupo que está integrado con Fenico Taxi e históricamente hemos hecho esfuerzos de capacitación no solo en el tema de los conductores, sino también en temas que tienen que ver con la gobernanza de nuestras organizaciones, es decir, temas que tienen que ver de cómo se debe llevar la contabilidad. Entonces se hacen capacitaciones para los tesoreros en las cooperativas, en el tema de contabilidad, se hacen capacitaciones para los secretarios de acta, para los digamos, vigilantes, etcétera. Pues, ¿verdad? Son temáticas que tienen que ver más propiamente con la administración interna de la cooperativa, pero también hemos hecho esfuerzos dirigidos específicamente a los conductores o a los compañeros socios que también conducen sus unidades. ¿Qué te puedo decir en este sentido? Recordemos que el tema de la pandemia generó pues toda una situación en que era muy difícil organizar grupos de encuentros de capacitaciones y eso evidentemente originó que nos distanciáramos un poco de ese esfuerzo y se hacían muy pocos en esa dirección. Imaginémonos, don Vidal, que solo en la última semana, en el último informe de tránsito, se registraron 689 accidentes que lamentablemente, según información oficial, dejaron como saldo 13 personas fallecidas y 28 lesionados. No estamos tomando en cuenta el accidente que se dio en la Cuesta de la Cucamonga, que también es el transporte público, no selectivo, pero sí el transporte intermunicipal o interurbano. Entonces, realmente es sumamente preocupante esto. No, correcto. Creo que el tema de la seguridad vial, ¿verdad? Y de la seguridad, digamos, ciudadana, no es un tema únicamente circunscrito a las autoridades. Muchas veces todos estamos enfocados en que es la responsabilidad de la policía o es responsabilidad de las autoridades, digamos, reguladoras de diferentes actividades de servicio. En el caso de los transportistas también tenemos una responsabilidad que debemos de actuar, ¿verdad? Efectivamente nosotros hemos trabajado en nuestras cooperativas en crear conciencia en nuestros asociados que debemos de hacer un esfuerzo en la capacitación continua a los conductores. En estas capacitaciones no es que les vamos a enseñar a manejar. Recordemos que los conductores, la mayoría de los taxistas tienen muchos años de experiencia detrás del timón, pero lo que hacemos son, digamos, recrear situaciones que de alguna manera en el transcurrir del trabajo, la tensión, acordate que trabaja en un sol candente todos los días, todo eso presiona, digamos, el comportamiento, la actitud del individuo, más la presión económica, pues por tratar de recuperar los fondos necesarios para poder asumir todos sus costos. Entonces, en ese sentido, nosotros iniciamos hace 3 semanas un esfuerzo de capacitación nuevamente con los conductores. Creo que tenemos por ahí las imágenes, ¿verdad? Que hemos estado, ese es el tercer taller que se dio este domingo pasado, donde participaron diferentes compañeros de muchas cooperativas nuestras en este taller. Evidentemente que contratamos a especialistas en temas de educación vial y el otro tema que también se dio en este seminario, que se impartió en este seminario, fue sobre la atención al cliente. Es decir, tuvo 2 enfoques, ¿verdad? El tema de la educación vial y la atención al cliente. ¿Por qué la educación vial? Porque queremos incidir, ¿verdad?, en recrear, como te decía, las experiencias con los compañeros de algunas, digamos, descuidos que se cometen muchas veces en la vida. No es que no seas conductor, no es que no conozcas, no es que no sepas, sino que a veces, como te decía anteriormente, un descuido, la tensión, el esfuerzo, el estrés, genera, pues, ¿verdad?, que se puedan cometer errores
de conducción que después traen situaciones muy dramáticas. Entonces, el esfuerzo en esta capacitación se orientó principalmente en ese tema, y el segundo, pues, que tenía que ver propiamente con la relación del conductor, del que presta el servicio, con el usuario. Vidal, le vamos a recordar a la audiencia que nos puede comentar a través de la transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nosotros vamos a estar dando lectura a los comentarios y usted va a estar respondiendo a las inquietudes que hace la audiencia a través de las redes sociales. Del total de la flota vehicular existente en el país, que circula en diferentes puntos y tramos de Nicaragua, el sector selectivo es uno de los menos que provoca accidentes de tránsito en comparación a los vehículos particulares o el transporte público, es decir, los autobuses. ¿Y cómo ustedes valoran la situación, por ejemplo, de las famosas mototaxis o caponeras, que muchas veces están en horarios no adecuados, en carreteras abiertas, en lugares donde les corresponde al transporte selectivo, a los taxis, dar servicio, y no a las mototaxis, no a las caponeras, y que también esto pues pone en notorio riesgo la vida de quienes usan este transporte? Okay, tal vez antes de contestar eso, sí quería culminar diciendo de que yo te he expresado de que el tema de la seguridad vial, la seguridad ciudadana, no es una responsabilidad únicamente de las autoridades. En ese sentido, nosotros, como una actitud de responsabilidad social empresarial cooperativa, ¿verdad?, hicimos este esfuerzo de retomar las capacitaciones con los conductores para tratar de alguna manera incidir en la disminución de los accidentes. Efectivamente, Jimmy tiene razón, las estadísticas de la policía demuestran claramente que no es el sector taxi el que provoca la mayor cantidad de accidentalidad. Sin embargo, por su característica, por la situación en que vos tenés un vehículo que pasa mucho más horas en las calles, está más propenso a verse involucrado en un accidente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la capacitación con el especialista pretendía, como te decía, ¿verdad?, tener una incidencia en la mentalidad del conductor para que aumente sus niveles de precaución al momento de andar conduciendo. Ahora, creo que efectivamente también las autoridades recientemente de la policía y del IRTRAMA hicieron un esfuerzo con el transporte urbano en unas capacitaciones, lo cual me parece totalmente correcto. Sin embargo, nosotros no sabemos pues que si la policía y el IRTRAMA pretende hacerlo esto también con el transporte de taxi, con el transporte selectivo, y nosotros en reiteradas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de conversar con el director de IRTRAMA, Amaru Ramírez, ¿verdad?, y viceministro de Transporte, hemos insistido que cada vez que hacen estos esfuerzos de capacitación, generalmente lo que hacen es buscar a las cooperativas organizadas, integradas, y vuelven a repetir las capacitaciones con gente que ya recibieron capacitaciones. Hay alrededor de 5.000 individuales que no son atendidos por ninguna organización, ¿verdad?, y no reciben ningún esfuerzo en esta dirección como el que nosotros estamos efectuando, como el que estamos realizando. Entonces, creo que hay que hacer, si se va a hacer nuevamente con el sector selectivo, es enfocarnos para llegar a una cantidad de gente que nunca ha estado en esto, y entonces realmente el esfuerzo que nosotros hacemos como federación se pueda visibilizar. ¿Y por qué digo esto? Porque en Managua, solo para dar una cifra, hay 12.000 taxis aproximadamente. De esos, aproximadamente 800 son integrados en las organizaciones nuestras. Entonces, realmente el esfuerzo que nosotros hacemos no logra tener todo el impacto necesario, tanto en el tema de educación vial como en la atención al cliente. Entonces, los usuarios tienen una percepción equivocada de parte de las cooperativas cuando somos nosotros los que realmente estamos haciendo el mayor esfuerzo. Entonces, ahí necesitamos pues una interactuación con las autoridades, una relación que nos permita enfocarnos y realmente los esfuerzos, los recursos que se destinen para esto tengan un propósito que lleven a un resultado específico. ¿Podría ser entonces la educación vial, la falta que tienen los conductores de autobuses, ya sea de transporte municipal o urbano del país, y también las motocicletas, que no son capacitados sobre este sentido, los accidentes de tránsito, o evitarlos? Sí, como te decía, no es que no sean conductores y que no tengan experiencia como conducción, son un tema de las circunstancias en las que se conduce, que son estresantes, tanto el transporte urbano como el de los taxis, ¿verdad?, genera esos niveles de riesgo. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer con estas capacitaciones, es decir, estar refrescando esto para tratar de que la gente tenga un mayor nivel de cuidado al momento de conducir en la calle. Efectivamente, uno de los sectores que también ha provocado una cantidad de accidentes y muy dramáticos han sido las mototaxis, porque efectivamente hay poco control en las rutas que ellos funcionan, de tal manera que han venido sobresaturando, ¿verdad?, las rutas que ellos tienen, donde están destinados, donde deberían de estar trabajando, y los obliga a que ya no sean
digamos, rentable su ruta y salen a arriesgarse pues a las principales calles o a las carreteras, inclusive, vos ves allá en Diriamba. Pero esto en debería Ciudad ser Sandino. regulado por las autoridades policiales y las autoridades de cada municipio. Así debería de ser, pues, ¿verdad? Debería haber un mayor control en ese sentido. Por eso digo que el control ha generado que, la falta de control ha generado que efectivamente se den situaciones muy dramáticas. Y han habido personas, imagínate, pues, se van a las carreteras donde pasan furgones, camiones, camionetas, y vas con una motito que con solo el viento, pues, a veces las capaz de sacar de la carretera. Pero el camión tiene que seguir su ruta, pues no puede dejar de seguir conduciendo porque está la moto ahí. O se han dado situaciones, por ejemplo, Jimmy, que vas en la carretera, vas la motito ahí como a 20 kilómetros y vas detrás de ellos y si tratas de aventajarlo y el policía te ve, entonces, o sea, te están multando porque están permitiendo ellos como autoridad que un vehículo que no está autorizado para conducirse en esas condiciones esté, digamos, atrasando el tráfico. Entonces, se dan situaciones muy complejas, pues, y ahí falta realmente, digamos, de parte de las autoridades mayor seguimiento. Hemos visto algunos esfuerzos bastante organizados de parte del Estado, por ejemplo, a finales del año pasado, noviembre, diciembre, enero, que hubo, digamos, un esfuerzo de seguimiento tanto a las mototaxis como al tema de las aplicaciones ilegales, y efectivamente se logró, ¿verdad?, mejorar un poco esto, pero de repente se pierde el esfuerzo y nuevamente recaemos en la situación del descontrol. Quiero leer algunos de los comentarios y agradecer a nuestra audiencia por estar haciendo sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Los encuentra como Canal 10 Nicaragua. Una mala práctica en el transporte público es que los buses, o la mayoría de ellos, caminan sin inspección mecánica. Ya vimos el caso del bus que cubre la ruta 104 que se quemó y el caso del niño que falleció al caer por un hueco dentro del autobús. Luego, nadie quiere hacerse responsable, nos dice Omar Mendoza. En las caponeras en Neón son un atentado, no sé cómo no hay muertos cada día. Se le meten a los vehículos y es un dolor de cabeza en la zona donde circulan estos pequeños vehículos. En las cooperativas de transporte debería existir un número telefónico visible en el transporte público para sugerencia o quejas por abusos de los cadetes y de los cobradores. Deberían de reformar la ley de tránsito. Y aprovecho este comentario y este otro que voy a leer. Nos dicen: los conductores exponen a la gente, pero la decisión está en manos de los usuarios. ¿Qué tanto la decisión puede estar en manos de los usuarios y qué tanto, por ejemplo, se debería de reformar la ley de tránsito? Hay quienes piensan que deberían de incrementarse las multas o ser más drásticos con el caso de la suspensión por tiempo, de manera temporal o definitiva, de las licencias de conducir. ¿Qué opinión tiene usted? Mira, la regulación de la prestación del servicio de transporte no está en la ley de tránsito, está en la ley de transporte, ¿verdad? Y la ley de transporte realmente es una ley bastante bondadosa para las condiciones de nuestro país. Sin embargo, lo que tenemos es un problema de falta de aplicación y de seguimiento y de una interactuación entre las autoridades y los prestadores del servicio. Es decir, esa falta de interactuación, inclusive la misma ley establece de que hay unas comisiones que deben de funcionar con las autoridades reguladoras, con los transportistas, con la ciudadanía, y eso nunca se ha logrado que funcione correctamente. Entonces eso efectivamente genera, pues, ¿verdad?, una falta, digamos, de crear objetivos conjuntos entre todos los involucrados. Recordad desde que en principio te dije de que esto de la seguridad, de la educación vial y todo es una cuestión conjunta, no es una cuestión que esté enfocada solo una parte. Nosotros como federación hacemos lo que nos corresponde, hacemos el esfuerzo. Ustedes vieron porque hemos estado haciendo las capacitaciones. Este domingo es la 4ª capacitación. Ya la Comisión de Educación de nosotros inclusive está trabajando en organizar otro grupo para continuar con esto, pero necesitamos también que las autoridades, digamos, coadyuven en este sentido para que realmente logremos los propósitos y veamos, pues, en la calle un resultado diferente. Entonces, la verdad es que no tiene que ver con la ley de tránsito, más bien los policías, las autoridades policiales son apoyo de soporte de las autoridades reguladoras. En este caso, para el transporte interurbano, los que van a los departamentos, la carga, etcétera, es el MTI, y en el caso de los transportes urbanos, los taxis, etcétera, en las municipalidades, para el caso de Managua y Trama, y en el caso de los departamentos que están, digamos, las direcciones de transporte que tienen las alcaldías. Entonces, me parece que ahí lo que hace falta más bien es un esfuerzo de trabajar conjuntamente en seguir
profundizando el esfuerzo de mejorar el control del funcionamiento del transporte y ser mucho más cuidadosos pues en el manejo de las políticas, porque realmente la sobresaturación, ya sea del servicio de taxi, de mototaxi, lo que sea, finalmente no abona a la mejoría del transporte. Al final termina deteriorándolo porque vos tenés una gran cantidad de unidades compitiendo por una cantidad de pasajeros menor, y entonces en ese sentido lo que vas a tener es que la calidad del servicio, tanto en las unidades como en la atención, se ve disminuido, y quien paga las consecuencias finalmente es el usuario. También consulta la audiencia que nos está viendo a través de las redes sociales qué tanto podría incidir la inspección mecánica que tengan las unidades para ser un detonante de accidentes de tránsito o no. Bueno, mira, realmente ahí está en la ley, y yo entiendo que hacen las inspecciones mecánicas, tanto el transporte interurbano como el transporte urbano, hay unos procesos de inspección. ¿Qué tan profunda es la inspección? Es el asunto que habría que valorar, ¿verdad? Yo no te puedo dar una respuesta, no sé cómo lo hacen las autoridades, yo no puedo venir a responder por lo que es el papel de la autoridad reguladora. La ley de transporte pero sí establece... es importante que las unidades es que se hacen, sin distinción tengan inspecciones Jimmy, mecánicas. Es que se hacen, Jimmy, las inspecciones mecánicas se hacen anualmente. Cada vez que se renueva el permiso de operación de los taxis, se hace una inspección mecánica. Entonces se hacen. ¿Qué tan profundo? El IRTRANMA lo hace. Sí, hay unos talleres autorizados. Hay unos talleres autorizados que están autorizados por la policía, la ley estableció eso, ¿verdad? Y tanto el IRTRANMA tiene su área de inspecciones como también los talleres, entonces lo puede hacer con ambos lugares. ¿Qué tan profundo, qué tan buenas son las inspecciones o cómo funciona? Porque a mí realmente a veces me dice la gente, anda un carro, unos taxis todos en la calle. No sé, Pipi, cómo anda eso así, porque, insisto, anualmente deben de hacérsele la inspección. Entonces no entiendo cómo suceden esas cuestiones, y vuelvo a repetir, yo no puedo venir aquí a responder en nombre de las autoridades qué es lo que está sucediendo en ese sentido. En el caso de Fericotaxi, ¿cómo están valorando que las unidades realmente estén en el óptimo estado, además de las inspecciones que realizan las autoridades a través del trauma o a través de los talleres autorizados? No, inclusive nosotros tenemos un programa propio de importación de unidades para la renovación de la flota. Debo decir que si bien es cierto, hay algunas unidades que se ven en las calles muy deterioradas, también hay que valorar y hay que ser consciente que el sector ha hecho un gran esfuerzo en inversión en la renovación de la flota vehicular. Vos ves que la inmensa mayoría de las unidades están en muy buen estado, son vehículos de años recientes o inclusive vehículos del año que andan prestando el servicio. Es decir, no se puede decir aquí de que el sector no ha invertido en la renovación de la flota vehicular. Donde hace falta un esfuerzo en el tema de la atención al cliente, que es la parte que nosotros al menos estamos haciendo con el grupo nuestro, y que nosotros creemos que sería oportuno que las autoridades lo ampliaran a estos otros grupos que no tienen, digamos, ningún tipo de atención por parte de ninguna organización. Insisto, los individuales son más de 5.000 en Managua, ¿verdad? Hay más de 4.000 integrados en cooperativas que no sé, pues no tienen ningún tipo de plan o programa de este tipo de esfuerzos de educación y de preparación continua, porque nosotros tenemos un programa de preparación continua, como te decía, no solo para el tema de los conductores, sino para el tema de la gobernanza de la cooperativa, es decir, el funcionamiento interno de las cooperativas. Entonces, hacemos nuestro esfuerzo, hemos invertido recursos y ahí estamos trabajando en la renovación de la flota vehicular. Sí, hay que aclarar pues que a partir del tema de la situación mundial que se ha dado, ha habido una disminución en el sentido de que hay menos renovación de flota. Sin embargo, se puede ver en las calles que sí hay suficiente flota en buen estado brindando el servicio de taxi. Bueno, agradecemos mucho, Vidal Almendares, su tiempo, por habernos acompañado acá en Acción Noticias en la mañana, en este día que muchos nicaragüenses, en el caso de los Managuas, descansan porque es un día justamente libre para ellos. Ustedes también, Muchas les agradezco por la gracias. invitación.